Bueno, buenos días. Es un honor para mí presentar a la doctora Daisy Elusaí Millano Campo. Ella es graduada como ingeniero químico con mención honorífica de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAM, con reconocimiento de la ANFEI como la mejor egresada de la Ingeniería Generación 2013. Posteriormente se incorporó en el campo laboral como supervisor de producción en industria farmacoquímica, UKIFA, México S.A.D.C.B., donde desarrolló o gestionó proyectos de optimización que permitieron disminuir sustancialmente el tiempo de proceso e incrementar la productividad. Obtuvo el grado de maestría y doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, ambas con mención honorífica en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, ICAP, desarrollando proyectos de investigación enfocados al estudio electroquímico de procesos de corrosión y tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados, así como el modelado matemático de dichos procesos mediante redes neuronales artificiales. Cuenta con 4 publicaciones en revistas indexadas de alto factor de impacto. Actualmente realiza estancia de investigación postdoctoral e imparte cursos en el CICAP, en este centro de investigación de la UAM, desarrollando proyectos enfocados a la fotocatálisis de compuestos orgánicos mediante electrodos reticulares de dióxido de titanio dopados con óxidos metálicos. Bueno, pues damos la bienvenida a la doctora Daisy Elusaí Millano Campo. Bueno, doctora, adelante. Aquí está el señalador y las preguntas se las vamos a comentar, pero puede ser sentada. ¿Sí? Adelante. Hola, buen día. Antes que nada, pues un agradecimiento por permitirme estar presente el día de hoy. El tema que les voy a presentar es electrodeposición de cobre sobre electrodo modificado con polianilina, análisis experimental y modelado matemático. Como sabemos, la contaminación del agua hoy en día pues es uno de los problemas más graves, ¿no?, que aquejan a nivel mundial, implicando problemas de salud, tales como cáncer, dolor en los riñones, daño en el hígado e incluso la muerte si se presenta exposición a altas concentraciones de metales pesados. Sin embargo, estos metales pues están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no?, y tienen distintos usos, como en aleaciones, en la industria de la galvanoplastía, en las baterías, etcétera, generando pues estos problemas que mencionábamos de la contaminación. Es por ello que el objetivo de este proyecto fue determinar la eficiencia de remoción del cobre usando un electrodo bidimensional. Fue un estudio comparativo en el que se realizó el estudio de un electrodo bidimensional de cobre contra un electrodo modificado con polianilina. El estudio se realizó mediante técnicas electroquímicas que permitieron analizar este comportamiento de cada uno de ellos y posteriormente se desarrolló un modelado matemático para la descripción del sistema. Como objetivos específicos, se tuvo desarrollar el análisis comparativo y posteriormente implementar y validar el modelo matemático basado en redes neuronales. En primera instancia, veremos lo que fue necesario para la electrodeposición de cobre. La electrodeposición consta básicamente pues, en hacer depósitos metálicos sobre una superficie, que en este caso serían nuestro electrodo de lámina de cobre y el electrodo modificado con polianilina, mediante la aplicación de corriente eléctrica. Empezamos con pruebas que nos permitieron, digamos que a escala laboratorio, a escala pequeña, utilizamos primero un material que se conoce como carbón vitrio reticulado. Este en sí ya posee características que son muy atractivas para lo que es la electroquímica, ya que tiene, como podemos ver en la imagen, tiene alta porosidad,
lo cual le confiere una área superficial bastante amplia, lo cual permite que se remuevan mayores cantidades de contaminante. Sin embargo, estas características se pueden potencializar si nosotros depositamos lo que es un polímero conductor. En este caso, utilizamos lo que es la polianilina, ya que le permite formar quelatos complejos con el metal. Y además tiene características redox, es decir que a pesar de que nosotros modifiquemos ya sea el potencial o el pH de nuestra solución, la polianilina es muy estable y únicamente pues va a cambiar, ¿no?, de su estado de oxidación. En esta parte podemos ver lo que es una voltametría cíclica que en la escala pequeña, esa fue nuestra celda electroquímica, la que podemos observar del lado derecho. Consta de 3 electrodos. Tenemos el electrodo de trabajo, que en este caso fue carbón vitrio reticulado. El electrodo de referencia fue de calomel saturado y el electrodo o el contraelectrodo fue de una barra de grafito. Del lado izquierdo podemos observar lo que es una voltametría cíclica con cada uno de los picos que son característicos de la polianilina. Tenemos alrededor de 190 milivolts, el primer pico que corresponde a la leucoemeraldina, cuando en la parte en la parte anódica tenemos la leucoemeraldina emeraldina y posteriormente de emeraldina a pernigranilina, y en la parte catódica pues las reacciones inversas. Sí, gracias. Entonces, vamos lo que son nuestros picos de oxidación. Y pues de esta manera corroboramos que efectivamente la metodología que estábamos aplicando pues nos permitía la síntesis mediante electropolimerización de la polianilina, porque existen otros métodos para realizar esta síntesis, este polímero. Posteriormente fue necesario implementar técnicas analíticas para poder ir determinando en función del tiempo cuál era la cantidad remanente que teníamos de cobre, de tal forma que se realizó una curva de calibración utilizando absorbancia, que es la técnica que comúnmente se utiliza, donde el cobre tiene el pico de mayor absorbancia alrededor de los 805 nanómetros, y esta curva de calibración, que fue una metodología electroquímica que nosotros desarrollamos en este trabajo mediante voltametría lineal, que consistió en determinar la corriente a los 400 milivolts y pues determinar diferentes concentraciones conocidas. Este es propiamente nuestro sistema que utilizamos. Esta es una celda de flujo con placas paralelas. Aquí podemos observar lo que es nuestro recipiente, donde colocamos el electrólito. El electrólito estaba conformado por una solución de sulfato de sodio, 0.5 molar, a pH 3. Posteriormente, mediante el uso de esta bomba, el electrolito sube a través de la tubería. Aquí podemos observar lo que es una válvula. Esta válvula es la que nos permitía regular el flujo, y pues para este estudio se fijó un flujo de 120 litros por hora mediante este flujómetro. Y aquí tenemos propiamente lo que es la celda de placas paralelas, que está conformada por bloques de acrílico. Entonces, de un lado tenemos el ánodo, del otro el cátodo, y están separados a una distancia aproximada de 0.7 centímetros, lo cual permite generar lo que es el canal de flujo. Y bueno, después tenemos aquí otra tubería que nos permite hacer la recirculación del electrolito para incrementar el tiempo de contacto. De este otro lado tenemos lo que es una fuente de alimentación. Con ella suministrábamos ya sea el potencial o bien la corriente para realizar nuestro estudio. De la escala pequeña, pues como les comentaba, era sobre carbón vitrio reticulado. Sin embargo, al incrementar la escala de nuestra celda, pues ya no era posible realizarlo de manera por voltametría cíclica. Así que lo que implementamos fue una
polimerización potenciostática, aplicando 0.9 volts respecto al electrodo de plata cloruro de plata en un electrolito de 0.5 molar de ácido sulfúrico con 0.1 molar de anilina, con una atmósfera inerte de nitrógeno. De este lado podemos observar lo que es nuestra malla de titanio platinizado, que en ambos casos, tanto para la lámina de cobre como para el electrodo modificado con polianilina, actuaba como contraelectrodo. Y no sé si alcancen a notar, en estas pequeñas áreas, bueno, en realidad está en todo, pero debido a las condiciones de luz de la fotografía, pues se alcanza a observar ligeramente un tono verde esmeralda, que ese tono es el característico de uno de los estados de oxidación de la polianilina, que es la emeraldina. Posteriormente, una vez que ya teníamos preparados nuestros electrodos de trabajo, se hizo las curvas de polarización. Las curvas de polarización constan de aplicar un barrido de potencial de tal forma que nosotros podamos determinar cuáles serían nuestros potenciales de trabajo para realizar la remoción del cobre. Entonces tenemos la lámina de cobre, que fue nuestro primer electrodo de trabajo. En esta parte superior tenemos lo que es el blanco, es decir, el electrolito en ausencia de cobre. Posteriormente tenemos, al adicionar el cobre, vemos como hay un desplazamiento hacia corrientes más negativas. Eso nos indica que se está depositando el cobre sobre la superficie de nuestro electrodo de trabajo. En los cuadritos blancos podemos observar el comportamiento electroquímico de nuestro electrodo modificado en ausencia de cobre, y vemos que las corrientes límite para este caso pues son más negativas con respecto al blanco de la lámina de cobre. Esto es por la presencia de la polianilina. Sin embargo, al realizar en presencia de cobre, pues vemos que esas corrientes negativas pues todavía son mayores, ¿no? Estamos hablando de una corriente límite alrededor de 0.1 amperes, lo cual digamos que es una sumatoria de la primer corriente límite que tenemos de la polianilina y posteriormente con la deposición de cobre. Por eso es que disminuye aún más la corriente, ¿no? Estas fueron las condiciones experimentales que se evaluaron. Por un lado, realizamos un proceso potenciostático, esto es, aplicar un potencial constante durante todo el experimento. Y la concentración que se evaluó fue de 3.149 por 10 a la menos 3 molar para un electrodo de lámina de cobre y el electrodo modificado con polianilina. Para ambos casos se evaluaron tres potenciales distintos que, como veíamos en la diapositiva anterior, nos da una ventaja, ¿no? El utilizar, aquí ya empezábamos a ver que efectivamente el modificar el electrodo nos daba una ventaja con respecto al electrodo de cobre, porque el plató pues pasa de estar únicamente, digamos, de 0.4 a menos 0.8 volts en el caso de la lámina de cobre, mientras que con la polianilina tenemos un intervalo más amplio, ¿no? Que va de menos 0.4 alrededor de menos 1.1 volts. Entonces, los potenciales que nosotros seleccionamos fue de menos 0.2, menos 0.7 y menos 1.1 volts en ambos electrodos de trabajo, encontrando que el electrodo modificado pues nos daba mejores eficiencias de remoción, de tal forma que fue con este electrodo que realizamos un nuevo estudio donde queríamos analizar el efecto de nuestra concentración inicial. Y entonces se evaluaron otras dos concentraciones que eran más diluidas con respecto a la que ya se había evaluado, ¿no? Posteriormente, para poder optimizar nuestro proceso, se hizo el modo galvanostático. Esto es, el potenciostático nos permite aplicar un potencial durante todo el proceso y este potencial debe ser constante. Mientras que en el galvanostático estamos aplicando una corriente, que esta va a estar en función de la concentración. Es decir, a medida que nosotros más adelante vamos a ver cómo es la cinética de la remoción del cobre,
A medida que va transcurriendo el tiempo, pues el cobre se va removiendo de la solución y entonces quiere decir que la concentración o la energía que nosotros necesitamos pues va a ser menor, ¿no? Porque tenemos una concentración más diluida en la solución. De tal forma que el modo galvanostático tenemos que realizar un cálculo de esa corriente que es necesaria para la concentración conforme vamos removiendo el metal. Y de esta forma, pues, eficientamos el proceso en el consumo energético. Y este fue evaluado para nuestro electrodo modificado, nuevamente con 3 concentraciones distintas. Aquí podemos ver en este gráfico el perfil de la concentración. En la primera concentración que fue de 3.149 por 10 a la menos 3 molar de cobre. Y de este lado tenemos la lámina de cobre y de este otro el electrodo modificado con polianilina. Como mencionábamos, bajo los 3 potenciales distintos, como podemos ver, el potencial que nos generó una mejor remoción fue el potencial mayor en ambos casos, tanto con el electrodo de lámina de cobre como el electrodo modificado, pues la eficiencia de remoción fue mayor cuando aplicábamos un potencial más alto, de menos 1.1 volts. En esta imagen podemos observar la morfología superficial. En las 3 primeras, ABC, tenemos lo que es nuestra malla de titanio platinizado, modificado con PANI, y en la parte inferior de F tenemos la lámina de cobre. Como podemos observar, los depósitos sobre la malla del electrodo modificado son más estables, están más homogéneos, mientras que en la lámina de cobre pues podemos observar que tiene pues una baja adherencia, ¿no? Podemos observar aquí que incluso la velocidad del flujo con la que estábamos suministrando el electrolito a nuestra celda pues generaba erosiones, ¿no? Sobre la superficie de nuestro electrodo, mientras que en la parte superior pues no observamos eso. Así que el electrodo modificado con polianilina nos permite tener mayor estabilidad, mayor adherencia de nuestros depósitos de cobre y pues de esta manera también incrementar las eficiencias de remoción. En cuanto al efecto que tiene la concentración inicial, podemos observar que a medida que disminuye la concentración, pues la remoción o la eficiencia de remoción también disminuye, ¿no? Esta curva con triángulos corresponde a la concentración más diluida. Podemos ver que el proceso es mucho más lento y en la siguiente tabla podemos observar que la eficiencia de remoción para lámina de cobre fue de 95.8 y requerimos un tiempo de electrólisis de 4.5, mientras que para el electrodo modificado, pues se requirieron 2 horas con 2 horas y media. Entonces estamos hablando de que se redujo el tiempo prácticamente a la mitad, ¿no? En cuanto al proceso galvanostático, aquí podemos observar lo que les mencionaba en un inicio. Primero se hizo un análisis, un cálculo para determinar cuál era la corriente límite en función de la cinética que habíamos observado en los procesos anteriores y con ello determinar qué corriente tendríamos que aplicar con respecto al tiempo que iba a requerir nuestro experimento y así evitar estar suministrando energía de más, ¿no? Y podemos observar que mejoramos lo que es nuestra eficiencia de remoción. Aquí tenemos la comparativa del proceso galvanostático respecto al potenciostático. Tenemos las 3 concentraciones para ambos procesos, utilizando nuestro electrodo modificado y vemos que en la concentración más diluida, la eficiencia de remoción fue de 76% y la eficiencia de corriente de 56.6%. Para la siguiente concentración de 1.574, la eficiencia de remoción incrementó a un 92.9%, mientras que la eficiencia de corriente también subió a un 73.4%.
En la concentración más alta que manejamos, de 3.149, la eficiencia de remoción fue de 98.9%, mientras que la eficiencia de corriente subió a un 77.8%. Con respecto al proceso potenciostático, pues la concentración más alta nuevamente nos generó una mayor eficiencia de remoción. Esto es congruente con otros trabajos realizados. A medida que nosotros probamos o realizamos el proceso de electrodeposición para concentraciones más diluidas, esto se vuelve más complejo. Por tanto, las eficiencias de remoción pues disminuyen. Y es el mismo efecto, ¿no?, que podemos observar en el proceso potenciostático y en el proceso galvanostático. Sin embargo, pues las eficiencias de remoción, a pesar de ser muy similares entre cada uno de los procesos, aquí la ventaja de optimizar mediante un proceso galvanostático, pues radica precisamente en lo que es la eficiencia de corriente, ¿no?, en aprovechar más la energía que estamos suministrando para el desarrollo de nuestro proceso. Entonces, con el proceso galvanostático, pues tenemos casi un 8% más, ¿no? Las conclusiones de esta fase experimental fue que la velocidad de adición de la anilina influía directamente en lo que es la morfología. En un inicio se trató de reproducir la metodología de electropolimerización, sin embargo, no teníamos resultados reproducibles. Entonces, después de realizar varios experimentos, encontramos que la velocidad de adición era la que influía directamente en lo que era la morfología. Una vez que esto se implementó y se optimizaron las condiciones experimentales, pues ya obtuvimos para el resto de los experimentos alta reproducibilidad. El electrodo modificado resultó mucho más eficiente para la remoción de cobre en soluciones acuosas diluidas sobre las eficiencias reportadas para el electrodo bidimensional de lámina de cobre. Nuestra técnica analítica también fue congruente con los resultados que nos arrojaba una técnica que pues lleva mucho tiempo, ¿no?, implementándose, que es la absorbancia. También la máxima eficiencia de remoción fue bajo estas condiciones, aplicando, en el caso del proceso potenciostático, aplicando menos 1.1 volts respecto al electrodo de plata cloruro de plata, y que la eficiencia de remoción de cobre utilizando el electrodo modificado es inferior en presencia de soluciones más diluidas. Ahora bien, con respecto a lo que es el modelo matemático para cobre, les mencionaba que utilizamos lo que es modelos de redes neuronales artificiales, el cual consiste básicamente en lo que son 4 etapas. La primera etapa es la elaboración de la base de datos. Esta fue elaborada a partir de los datos experimentales que les mostré anteriormente. Posteriormente se realiza lo que es una normalización de los datos de entrada, con el fin de homogenizar todos estos datos y disminuir el tiempo de cómputo. Nuestra arquitectura de la red neuronal, primero hay que definir lo que son entradas y salidas, y posteriormente realizar lo que es la distribución de cada uno de estos datos. Para este caso utilizamos una distribución 80-10-10. Esto quiere decir que el 80% de nuestros datos se utilizó para la etapa de entrenamiento, el 10% para la validación y el 10% restante para prueba. El entrenamiento de la red neuronal consta de un proceso de aprendizaje y posteriormente la formulación de la ecuación matemática que nos va a permitir describir nuestro proceso electroquímico y finalmente la validación, ¿no?, qué tan bueno es el modelo desarrollado, y realizar un análisis de sensibilidad para ver de qué manera influye cada una de estas variables que se introdujeron al modelo como entradas. Esas fueron las condiciones experimentales, de tal forma que tuvimos como entradas la concentración inicial, el potencial, la corriente y el tiempo, y la concentración final, mientras que la variable de salida, en este caso, fue la determinación del coeficiente volumétrico de transporte de masa, cual nos iba a permitir conocer a qué velocidad nos iba a llevar a cabo nuestra deposición. Digamos que la finalidad de realizar este tipo de modelos pues es disminuir la cantidad de experimentos que nosotros requerimos, ¿no? Y de esa manera pues evitar
estar invirtiendo recursos en una prueba que posiblemente no te va a dar los resultados que tú necesitas, ¿no? Entonces es una herramienta que pues nos permite optimizar las condiciones experimentales, mejorar nuestro proceso y pues ahorrar recursos, ¿no? Este es el diagrama que nos permite describir nuestro modelo de red neuronal. Aquí vemos las variables de entrada. Tenemos 3 capas en esta red neuronal. La capa de entrada, con las condiciones de entrada que mencioné anteriormente. La capa oculta, donde metemos diferentes funciones de transferencia. Y finalmente la capa de salida, ¿no? Que nos arroja el valor del coeficiente volumétrico de transporte de masa simulado. Digamos que este modelo lo que hace es realizar diferentes iteraciones y la manera que nosotros tenemos de evaluar qué tan eficiente es nuestro modelo, digamos que en primera instancia, es calculando el error cuadrático medio. Para este caso utilizamos el algoritmo de Leven-Marquardt para el proceso de aprendizaje y pues a medida que incrementábamos el número de neuronas, pues íbamos mejorando, ¿no? el desempeño de nuestro modelo. En esta tabla podemos observar las diferentes configuraciones de las funciones de transferencia que utilizamos, tanto para la capa oculta como la capa de salida. Se desarrollaron 6 modelos diferentes con distintas arquitecturas cada uno de ellos. También modificamos las ecuaciones de normalización, los intervalos de normalización y pues aquí podemos ver los parámetros estadísticos que nos permitieron elegir cuál de estos modelos era el que nos generaba mayor pues eficiencia, ¿no? En cuanto a la descripción de nuestro proceso. De tal forma que el modelo C fue el que nos generó mejores resultados con un error cuadrático medio muy pequeño de 1.083 por 10 a la menos 10 y un coeficiente de determinación ajustado de 0.965. En este gráfico podemos observar pues, la regresión lineal para cada uno de estos modelos. Aquí tenemos pues el modelo C y vemos pues cómo están dispersos, ¿no? Nuestros datos experimentales. Los pesos y las vías es una manera de los pesos y vías son los que nosotros utilizamos para determinar lo que es nuestro modelo matemático, nuestra ecuación matemática. Esto pues hay que hacer diferentes cálculos, sustituir todas las variables que nos generó el modelo, tanto de la capa oculta como la capa de salida, para finalmente pues obtener una ecuación, ¿no? Que nos describe esta ecuación el proceso de electrodeposición de cobre bajo las condiciones experimentales que nosotros estuvimos manejando. Aquí tenemos la validación propiamente del modelo. La arquitectura óptima fue generada con 5 neuronas en la capa de entrada, 3 neuronas en la capa oculta y 1 neurona en la capa de salida. Como podemos ver, no por tener mayor cantidad de neuronas, pues el desempeño del modelo va a ser mejor. A veces una vez que incrementamos, digamos, a 4, el error cuadrático medio sube, incluso nuestro coeficiente de determinación baja, ¿no? Entonces, hay que evaluar, como comentaba anteriormente, pues diferentes arquitecturas, diferentes ecuaciones de normalización, son diferentes parámetros los que hay que considerar para obtener, pues, nuestro mejor modelo. Y finalmente también se realizó lo que es la prueba de pendiente intercepto, que pues generaba valores satisfactorios, ¿no? En cuanto al desempeño del modelo. El análisis sensitivo nos permite calcular mediante la ecuación de Garson qué tanto influye o qué importancia relativa tiene cada una de nuestras variables de entrada, encontrando que el potencial era la variable que influía en mayor medida, en un 49%, con respecto al desarrollo del modelo, ¿no? Entonces, digamos que el potencial es una variable crítica en nuestro proceso. Seguido de la concentración final, es decir, qué tanto quiere remover, ¿no? Al final de nuestro modelo, pues ya podríamos predecir
una vez que, por ejemplo, quieres remover un 98% de tu cobre que tienes en la solución, entonces el modelo lo que hace es decirte bajo qué condiciones experimentales tú podrías remover ese porcentaje, ¿no? del metal. Aquí podemos observar lo que es un comparativo de los perfiles de concentración para cada uno de los experimentos. Se evaluó el modelo exponencial, que este es en función de la ecuación de transporte de masa, es un modelo matemático que ya está establecido. Sin embargo, pues solo nos considera la concentración inicial y la concentración final. Mientras que el modelo desarrollado mediante redes neuronales, pues tenemos 5 variables de entrada, ¿no? Lo cual, como podemos ver, pues nos da ventaja en cuanto al apego que tiene a los resultados obtenidos experimentalmente, ¿no? La línea discontinua representa lo que es la cinética generada mediante el modelo de red neuronal, la línea continua al modelo exponencial y pues los puntos corresponden a los puntos experimentales y como podemos ver en la mayoría de los casos tenemos que el modelo de red neuronal pues nos representa de mejor manera lo que es la cinética de electrodeposición de cobre. Aquí tenemos el resto de los modelos y nuevamente pues la red neuronal pues nos genera mejores resultados, ¿no? En cuanto a la reproducibilidad de los resultados experimentales. Y estos son, una vez que ya obtuvimos nuestra ecuación matemática, lo que hicimos fue meterla en un modelo matemático que nos permita elegir, digamos, cuáles serían nuestras condiciones experimentales que requerimos nosotros para obtener lo que les decía, ¿no? Un determinado porcentaje de remoción, tú estableces en el modelo qué porcentaje de remoción quieres y al final este modelo matemático pues te va a generar una tablita donde te va a indicar, bueno, pues en el tiempo a los 25 minutos tú requieres aplicar una corriente límite de 92.29 y vas a tener un aproximado de una concentración en ese tiempo de 0.002, ¿no? Y así para cada uno de los tiempos, incluso en qué tiempo vas a obtener, ¿no? la concentración deseada. De tal forma que las conclusiones en esta etapa, que es el modelado matemático, fue que nuestra arquitectura óptima fue de 5-3-1, correspondiente a las neuronas de entrada, en la capa oculta y en la capa de salida. La efectividad del modelo con un coeficiente, un error cuadrático medio de 1.083 por 10 a la menos 10 y un coeficiente de determinación ajustado de 0.965, mostrando pues que efectivamente teníamos un ajuste satisfactorio entre los resultados simulados y los datos experimentales. La validación mediante la prueba de pendiente intercepto con un 99% de confianza comprobó que la determinación del coeficiente volumétrico de transporte de masa pues era correcta. El análisis sensitivo, como mencionamos, mostró que la variable que influye en mayor medida en nuestro proceso pues es el potencial. Y la determinación del coeficiente volumétrico de transporte de masa mejoró los resultados en la comparativa que se realizó con respecto al modelo exponencial. Y pues de esta manera pues se logra disminuir tanto el tiempo de experimentación, se disminuyen costos y te permite evaluar diferentes condiciones experimentales en segundos, ¿no? Entonces, esta es la aportación de este trabajo que se realizó. Es una herramienta que también no lo mencioné, pero los procesos electroquímicos, dada la complejidad, es lo que nos permite aplicar este tipo de modelos, ¿no? De red neuronal, porque difícilmente bajo otras condiciones de modelos, digamos que convencionales, no es posible reproducir modelos tan complejos. Es por eso que las redes neuronales nos permiten implementar, ¿no? estos modelos para describir procesos complejos como son los electroquímicos, en este caso la electrodeposición metálica. Por mi parte es todo. Si alguien tiene alguna duda.
Yo, sí, también ayuda mucho en el tiempo, es lo que sí, porque en el proceso puede llevar 4 horas. Sí, y para el proceso, más bien los tiempos fue la comparativa entre el electrodo modificado con el electrodo de lámina de cobre. Entonces, con el de lámina de cobre, el tiempo requerido para la electrólisis y que eran eficiencias de remoción muy similares entre sí, era del doble, de 4.5, mientras que en el proceso con el electrodo modificado hablábamos de 2.5 horas. Entonces, el tiempo de electrólisis era pues prácticamente la mitad, ¿no? Ajá. Sí. Ujú. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, a pequeña escala, pues teníamos, pues la remoción era, pues pequeña, ¿no? Entonces, el hacer una celda de placas paralelas nos incrementa las eficiencias de remoción porque estamos teniendo un flujo continuo y tenemos mayor tiempo de contacto con la superficie del electrodo, además de que incrementamos la escala, ¿no? Mientras que en el reactorcito que mostraba al inicio, pues estábamos hablando de 200 mililitros, en la celda de placas paralelas teníamos 1 litro de solución, ¿no? Y de esta manera, pues nos abre una puerta, ¿no? A que posiblemente podríamos escalar incluso a dimensiones mayores, ¿no? Este proceso, porque efectivamente, pues los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios. Ujú. Sí. Pues en cuestión de costos, pues la anilina es pues de bajo costo, además de que es muy estable. Eh, entonces, digamos que la cuestión económica está cubierta, ¿no? En ese sentido, porque pues no representa pues grandes costos. En cuestión de la eficiencia energética, también pues se logró disminuir, ¿no? El consumo energético. Entonces, esos dos aspectos yo creo que serían los principales en los que pues este trabajo da ventajas, ¿no? Con respecto a otras alternativas que obviamente tenemos presentes, ¿no? Para el tratamiento de aguas, la contaminación por metales pesados, pues sí es uno de los problemas más graves, no nada más para cobre, ¿no? En este caso, pues se hizo la electrodeposición de cobre, pero también funciona para otros metales pesados, como sería, incluso en este trabajo inicialmente empezamos con el cadmio. Sin embargo, dado que estábamos interesados en implementar la polianilina, no fue posible implementar para este metal porque la electrodeposición de cadmio exactamente se daba en potenciales en los que la emeraldina ya no estaba en el estado de emeraldina, sino de pernigranilina. Y a pesar de que posiblemente íbamos a lograr remover, pues las eficiencias de remoción iban a ser menores, perdón, que en el caso de que estuviéramos en el estado de oxidación de la emeraldina. Entonces, es cuestión de visualizar, ¿no? Cada característica del metal que nosotros querramos remover y en función de eso, evaluar qué tan factible es aplicar este polímero o incluso otros, ¿no? Que tienen diferentes propiedades, diferentes estados de oxidación. Y la estabilidad también pues resultó bastante atractiva, ¿no? Porque incluso podríamos trabajar con otros pHs, no nada más con diferentes potenciales. Entonces, la polianilina pues nos permitía tener una mayor amplitud en cuanto a las condiciones experimentales, ¿no?
Sí, te da una referencia, ¿no? De qué tan el desempeño que tiene un modelo con respecto a otro tipo de modelos y encontrar, pues, de qué manera, ¿no? O en qué forma es que influye usar uno o usar otro tipo de modelos, ¿no? Claro, yo, bueno, considero que sí. Pues dependiendo de tu base de datos que tengas, qué tan amplia es el tiempo de cómputo que te va a llevar. Por eso mencionaba la importancia de normalizar los datos de entrada, ¿no? Porque de esa manera, pues tú homogenizas tu base de datos y esto te disminuye el tiempo de cómputo. De lo contrario, pues dependiendo del tipo de experimento que tú estés modelando, pues tienes diferentes unidades, ¿no? Tienes diferentes intervalos experimentales y entonces eso pues sí le complica. No es que sea imposible, sin embargo el normalizar pues te da muchas ventajas, ¿no? Entonces, dependiendo de tu base de datos, hice también un modelo para una base de datos de casi 10,000 datos. Entonces, ese sí llevó bastante tiempo, sobre todo porque hay que evaluar diferentes configuraciones, ¿no? Pero entonces, digamos que para problemas de ingeniería, de química, generalmente no quiero decir que eso ya es definitivo, pero como podíamos observar y si te vas a la literatura, podrás observar que en la mayoría de los casos el algoritmo que te da mayor desempeño, un mejor desempeño es el de Level-Marquardt. Entonces, ahí sería jugar con las funciones de transferencia y ver cuál es la que te da mayores ventajas, ¿no? Para esta base de datos está conformada por 78 datos. Sin embargo, podríamos decir que son pocos datos, pero en la literatura encontramos que no necesariamente tienes que tener una base de datos muy amplia, ¿no? Porque eso va a depender también, está en función de las variables de entrada que tú tengas. En mi caso, pues eran 5 variables de entrada, entonces eso te ayuda a mejorar el desempeño del modelo, porque veíamos ahí los coeficientes, ¿no?, de determinación que sí eran altos. De hecho, el coeficiente de determinación normal nos daba mucho más alto, sin embargo, el coeficiente de determinación ajustado no está en función de la cantidad de pesos y vías que nosotros teníamos, es decir, que no beneficiaba a ninguno de los modelos y nos permitía ver de manera más clara cuál era el mejor modelo, porque inicialmente con ese coeficiente de determinación, el modelo C y el modelo D eran muy similares, entonces era difícil elegir cuál era el mejor, ¿no? Por ello fue que se realizó el análisis mediante el coeficiente de determinación ajustado y de esta forma determinar, ya dejando fuera esta cantidad de coeficientes, pues elegir de manera justa, ¿no? ¿Cuál era el mejor para este modelo? Sí. Sí. La maestría estuve con el doctor Gonzalo, estuvimos trabajando con lo que fue corrosión de bronce
Y también se hizo modelado matemático por redes neuronales, o sea, fue en colaboración con el doctor Alfredo Hernández. En el doctorado ya me enfoqué a la parte de tratamiento de fluentes, que fue precisamente la remoción, ¿no?, de metales pesados. Fue bajo la dirección de la doctora Susana Silva y también del doctor Alfredo Hernández. Sí, gracias. Sí. Sí, claro. Pues depende del tipo de modelo, ¿no?, que tengas. Para el caso de modelos de redes neuronales, necesariamente necesitas una base de datos. Posiblemente si ya tienes de algún trabajo similar, podrías generar un modelo de manera previa y posteriormente pues, realizar experimentos, ¿no?, y corroborar qué tan acertado es el desempeño del modelo previamente elaborado. Lo que sí tenemos es que son modelos empíricos, entonces, como te decía, realmente necesitas contar con experimentos, con resultados experimentales para entonces sí, a partir de ahí, trabajar y desarrollar el modelo. Entonces, en la medida en que tú modificas esas condiciones experimentales, por ejemplo, para este modelo, pues tenemos un intervalo de concentraciones, ¿no? Si nosotros evaluamos una concentración que está dentro de ese intervalo, pues el error que vamos a tener en cuanto a la simulación de nuestro modelo, pues va a ser menor. Si tú te sales de esa concentración, pues no quiere decir que el modelo ya no lo va a predecir. Sí te lo va a predecir, pero debes de considerar que el error va a ser mayor. Entonces, sí es posible, pero pues hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias.